Si vemos ahí sobre el versículo 5 del capítulo 13 de Colosenses, el subtítulo que tiene ese ahí encima del versículo 5, la vida antigua y la nueva. Amén. Porque todos y cada uno de nosotros debemos tener o tenemos una vida antigua y una vida nueva. Amén. Gloria sean dadas a Dios. Y ahí nos dice, a partir de ese versículo 5, nos dice ahí que debemos hacer morir lo terrenal en nosotros. Ya tuvimos el domingo pasado, como me tocó a mí predicar traer la enseñanza de la escuela dominical. No soy maestro tampoco, ni siquiera predicador ni maestro, pero bueno, el Señor me quiso usar. Y dice ahí que la vida antigua y la vida nueva que debemos tener cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Y dice, hacer morir lo terrenal en vosotros. Y ahí le explica todas las cosas. Dice en el versículo 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Dice en el versículo 12 ahí, vestidos pues, eso es para nosotros los cristianos, amén, los que hemos conocido a Cristo. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia y soportándonos unos a otros, amén, perdonándonos, así como Cristo nos perdonó. Dice el versículo 15, y la paz de Dios, el versículo 14, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, eso es lo que debe estar siempre en los cristianos, ese amor. Y sobre todas estas cosas, vestirnos de amor. Si tenemos que cambiar de vestidura, tenemos que vestirnos de amor. Amén. Vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y entonces en este versículo 16, ahí el apóstol Pablo también nos hace una enseñanza. Nos da algunos consejos y nos insta a hacer varias cosas en la vida cristiana. En el ministerio que tenemos todos y cada uno de nosotros en esta vida cristiana. Y de hecho aquí tenemos Colosenses 3:16, un versículo maravilloso. También tenemos, me gustan mucho los versículos 3:16. En Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda. Allá en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16, que nos dice que toda la palabra, que toda la escritura es inspirada por Dios. Todos ustedes saben el mensaje ese. Pero aquí estamos en Colosenses 3:16, donde comienza diciendo, y la palabra de Cristo more en abundancia. ¿En quién? En el mundo. En nosotros. Amén. ¿Están conmigo aquí? La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, decía el apóstol Pablo, refiriéndose a nosotros. ¿Y por qué debe abundar la palabra de Dios en nosotros? Amén. ¿Por qué debe abundar la palabra del Señor en nosotros? El mismo Jesucristo lo dijo, escudriñen las escrituras, porque a vosotros les parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, decía el Señor. Estamos llamados a eso, a aprender palabra de Dios, a escudriñarla, a estudiarla, bendito sea el Señor. Desde allá, desde los principios de los tiempos, ya existía el mandato del Señor de que existiera la palabra de Dios en nosotros. Amén. En Deuteronomio capítulo 6, les iba a leer el versículo 6 en adelante, pero voy a leer desde el versículo 1 del capítulo 6 de Deuteronomio, donde dice ahí, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Y los mandamientos y los estatutos y los decretos no son nada más que la palabra de Dios. No, pero ese es Antiguo Testamento, pero es la palabra de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis es la palabra de Dios. Dice el versículo 2, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Por lo tanto, ahí nos dice que debemos aprender palabra del Señor, debemos aprender esa palabra y debemos enseñarla a nuestros hijos y a nuestros nietos y a nuestra generación. Amén. Dice ahí, lo repito, el versículo 2. Para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando hoy, que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo,
todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. No solo para oírlos y aprenderlos. Dice ahí el versículo 3, oye pues Israel y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Ahí está hablando, repito, de los mandamientos, los estatutos, los decretos, la ley de Jehová, la palabra de Dios. Y aquí nos está diciendo que tenemos que ponerlos por obra. Amén. Y nosotros también, en algún momento, el Señor nos introdujo en la tierra que fluye leche y miel. ¿Cuántos dicen amén por eso? Amén. Aunque no tenga leche en mi casa, y aunque no tenga miel, y aunque no tenga malanga, pero nos introdujo en una tierra que fluye leche y miel. Porque antes estábamos perdidos y ahora hemos sido hallados. Amén. Bendito sea el Señor. Dice ahí lo que es la Shemá de Israel, versículo 4 del capítulo 6. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda su fuerza. Y dice el versículo 6, que es lo que quería referirme. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Amén. Antes no estaban en nuestro corazón, ahora están en nuestro corazón. Amén. Estarán sobre tu corazón y las repetirás, dice otra vez aquí, a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa. ¿Cuántos saben que deben hablar palabras de Dios y predicar palabras de Dios cuando estemos en la casa? Amén. Y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En la casa hay muchos adornos bonitos y muchas cositas bonitas y unos cuadros bonitos, pero que haya palabra de Dios también en nuestra casa. Amén. Bendito sea el Señor, gloria a Dios, gloria a Dios. Desde esos tiempos ya estaba diciendo el Señor que debemos aprender la palabra del Señor, que debe habitar en nosotros esa palabra del Señor. Y muchos dicen, bueno, pero es que la palabra yo sé, pero es muy difícil muchas veces aprender tantas palabras, aprender por aquí y las cartas y no sé qué y esto otro. Y desde Génesis hasta el Apocalipsis que dice que está hablando de Jesucristo y a mí no me habla de Jesucristo en el Antiguo Testamento y yo no lo he encontrado y no sé qué cuántas cosas dicen y es muy difícil. Pero en este mismo libro nos habla el mismo Señor, el mismo Jehová de los ejércitos, Jehová nuestro Dios, nos habla de que si obedecemos al Señor, entonces no es muy difícil aprender la palabra del Señor. Amén. Dice Deuteronomio capítulo 30, versículo 10. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. Pero empezamos en el versículo 10 diciendo que decía el Señor, cuando obedecieres a la voz de Jehová. Amén. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. No está en el cielo para que digas ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos traerá y nos hará oír para que la cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que diga ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos traiga? Para que lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos. Dice el versículo 14 del capítulo 30 de Deuteronomio. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Y esto era en el Antiguo Testamento. Cuanto más ahora en nosotros, que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Amén. Está la palabra en nuestro corazón. Bendito sea el Señor. Para que la cumplas. Porque esta palabra tiene atributos y características que nada ni nadie las puede tener. Y no las tendrá nunca. Esta palabra es perfecta, es fiel, es recta, es pura, es limpia, es verdad, es deseable, es dulce. ¿Dónde dice eso? Dice en el Salmo 19. Salmo 19, versículo 17. La ley de Jehová es perfecta. Amén. La ley de Jehová es perfecta. Y la ley ya saben que es la palabra de Dios, que convierte el alma. Amén. Antes estábamos descarriados, pero nos convertimos al Señor, pero Él convierte el alma nuestra.
El alma de nosotros estaba perdida completamente. Y la ley de Jehová dice que es perfecta, que convierte el alma. Esta palabra de Dios cambia las vidas. Lo que los alcohólicos anónimos, los programas para drogadictos, los que no sé cuántas cosas hay, los psiquiatras, los psicólogos no pueden hacer, la palabra de Dios lo puede cambiar. De hecho, muchos de nosotros estamos aquí porque ha sido la palabra de Dios que nos ha cambiado. Como decía Pastrán ahorita, no somos palomitas. Y si fuimos de las palomas negras. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Cuántos conocen personas que no saben ni escribir y se conocen la palabra de Dios y la predican y la hablan y son maestros de la palabra de Dios? Analfabetos. De hecho, que tienen uno casi analfabeto. Versículo 8 dice: los mandamientos de Jehová, que es la palabra de Dios, son rectos, que alegran el corazón. Amén. Antes andábamos con cara de 8 y 20, amargados la vida entera. Sí, por muchas fiestas que íbamos, por muchas cosas, pero estábamos vacíos completamente, estábamos amargados. Ahora tenemos cara de 10 y 10. Aleluya, riéndonos constantemente, gloria a Dios. Gozosos, porque además de eso la palabra nos dice que debemos estar siempre gozosos. Amén. Entonces los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra a los ojos. Los ciegos vemos. Amén. Los ciegos vemos. ¿Cuántos han visto? ¿Cuántos eran ciegos y ahora ven? Bendito Dios. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre, porque limpia nuestra vida de cuántas cosas ordinarias nos limpió el Señor. Y todavía falta, todavía está haciendo la limpieza. Amén. Que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos son justos. Amén. Y dice el versículo 10 del Salmo 19: deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Amén. Gloria sean dadas a Dios, gloria a Dios. Yo estoy gritando mucho, es el micrófono que está muy alto. Ambos inclusive. Gloria a Dios. Grande galardón hay para el que almacena la palabra de Dios en el corazón. Bendito sea el Señor. Es provechoso aprender, atesorar, que abunde la palabra de Dios en nuestras vidas. Hay bendiciones, hay bendiciones. En Lucas capítulo 12. No lo busquen si quieren. Lo están poniendo en la pantalla también, pero bueno, yo lo leo. Lo tengo marcado aquí, ustedes no. En Lucas capítulo 11, en Lucas capítulo 11, nos dice el versículo 27 y 28. Mientras él es Cristo, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Gloria a Dios, amén. Y la guardan, bendito sea el Señor. Bienaventurados, porque es un arma poderosa. Es la espada del Espíritu, que dice la palabra de Dios que es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos e incluso las intenciones del corazón. Esa es la palabra de Dios. Amén. Ese es el espejo que dice el apóstol Pablo, que nos miremos en él, en este espejo. Gloria sean dadas a Dios. Colosenses 3:16 nos dice entonces, por eso el apóstol Pablo decía: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Pero dice ahí, enseñándonos. Enseñando. Amén. Para los que mora la palabra del Señor en abundancia. Es lo que nos dice Eclesiastés capítulo 12. Yo lo busqué hoy en varias versiones porque me era un poco complicado este versículo. Capítulo 12, versículo 11. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Las palabras, dice aquí, y como clavos hinchados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Los maestros de las congregaciones son los que nos enseñan. Amén. Pastor Lambert, el pastor Moisés, Rey, los hermanos que traen estudios bíblicos y todas esas cosas. Dice que son como los clavos. ¿Cuántos han usado? Yo no lo he usado nunca. Una pistola de esa de clavar.
que es con aire, con presión de aire, que ahí ve la gente en los techos poniendo por las puntillas y no queda una afuera, todas entran hasta abajo, todas penetran hasta lo último donde tienen que entrar. Así es la palabra de Dios, así es la palabra de Dios, dado por los maestros, por un pastor, por el pastor de los pastores, por el Rey de Reyes, que le da esa palabra a los maestros, a los evangelistas, que las da y nos las imparten a nosotros. Y cuántos saben que han penetrado esas palabras hasta lo último de la vida de nosotros. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Gracias a nuestro pastor, gracias a los pastores, gracias a los maestros de nuestra iglesia. Gloria a Dios, que predican la sana doctrina, amén, que hacen lo que decía el apóstol Pablo a Timoteo: te encarezco, te recomiendo que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta. Porque le voy a decir yo, eso es mío, todos y cada uno de nosotros, no solamente Lambert, no solamente el pastor Moisés, no solamente el hermano Rey, todos y cada uno de nosotros somos predicadores. Amén. ¿Qué nos dijo el Señor? Y por todo el mundo. ¿Y predicar qué? El evangelio. Amén. Todos somos predicadores. Bendito sea el Señor. Colosenses capítulo 3 versículo 16. Repito, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándolos, y dice más, y exhortándolos unos a otros. No solo predicar, no solo enseñar, sino la exhortación también entre los hermanos. Amén. Los que amonestan, los que llaman, los que se preocupan, para con los que están enfermos, para con los fríos, para con los apartados, dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 12. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 12 decía ahí: os rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre vosotros y los presiden en el Señor y los amonestan, y que tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tener paz entre vosotros, tenerlos en mucha estima a aquellos que los amonestan. Amén. Bueno, ahora les voy a explicar. Dice el versículo 14: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Amén. No se ponga bravo, no se moleste. Está sonando el teléfono. Mira, otra vez la hermana Angelita. Ay, Dios mío, esto para decirme que por qué no fui el domingo a la iglesia. Ay, por Dios. Mira para esto, el hermano Pastrán. Ahora me va a decir: oye, mira a ver, que lleva dos días sin ir a la iglesia. O Chirino llamando al hermano Lambert: Lambert, ¿qué te pasó, hijo? Oye, no se ponga bravo, sea agradecido. Te están exhortando. ¿Cuántos se acuerdan del cántico que teníamos antes, hace muchos años atrás? Yo casi no había nacido, pero bueno, yo lo oía de cuando estaba pequeño. Que decía: hermano, si acaso yo desmayo, no digas que estoy lejos del Señor. Dame, hermano, palabras de consuelo y preséntame a Dios en oración. Esa es la exhortación. Hermano, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, hermano? Que no te vi en la iglesia. Pero dice ahí, exhortándonos con toda sabiduría. Exhortándonos con toda sabiduría. No llame al hermano y diga: oye, hace 3 meses que no vas a la iglesia, ya te estoy mirando, ya espiritualmente te estoy mirando en la quinta caldera del infierno. Te estás quemando. No, usen los frutos del Espíritu: la mansedumbre, la paciencia, la benignidad, la bondad, la misericordia que usaron con nosotros. Amén. Úsala con tus hermanos también. Llámalos y preocúpate por ellos, pero no le caigas a bibliazos por la cabeza. Y máximo los que no tenemos pelo. Y no solo a los hermanos, a los inconversos. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 23 del capítulo 2 de segunda de Timoteo, dice ahí: pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Amén. Aleluya. Ahora hay problemas
Que si el gobierno, que si este partido, que si el otro partido, que si los de allá de México, que si los de allá de Cuba, que si los de aquí que viven en Miami, que los que son ciudadanos, que no les interesa. No caigan en discusiones necias. Amén. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, no solamente con los hermanos de la iglesia, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos por voluntad de Él. Amén. ¿Qué es de nosotros que mañana en el trabajo, en la escuela, con la familia, empecemos a discutir? No, porque yo soy de la trompeta y no, yo soy del otro, del dormido, no, pero yo esto, yo de lo otro, y no sé qué, y no sé cuándo, y le diga horrores, no, porque tú eres, no sé esto, porque tú no sé qué cosa, y cuando venga a ver ese hermano, ese pariente, ese compañero de trabajo, hubo otro hermano que le predicó, y cuando viene dice, yo voy a la iglesia y me le cuando hay que se encuentra, mira para este, Chirino predicando, si a mí me dijo horrores porque yo no creía en fulanito. Hay que tener cuidado. El apóstol Pablo decía allí, en ese capítulo de Colosenses que estábamos leyendo, la vida antigua y la nueva. La vida antigua y la nueva. Con sabiduría. Esa sabiduría se aprende si abunda la palabra de Cristo en nosotros. Amén. Si abunda la palabra de Cristo en nosotros, entonces esa sabiduría que nos llama el apóstol Pablo, que nos llama el Señor, va a morar en nosotros también, porque aprendemos, porque tenemos palabra de Dios en nosotros. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 14. Pero persiste tú, le decía a Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Y a partir de ahí dice, toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir de justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bendito sea el Señor. Amén. Aleluya. Y lo mejor de todo, que puede lograrse eso, esa sabiduría, sin un alto grado de escolaridad, sin renombrados títulos. Se puede lograr esa sabiduría que nos está pidiendo el Señor, que nos está pidiendo el apóstol Pablo también, gloria a Dios. Porque dice la palabra de Dios en Santiago 1:5, que si alguno está falto de sabiduría, pídasela a Dios. Pídasela a Dios. A mí me dijeron así una vez, no, la Biblia he tratado de leerla una pila de veces, pero no la entiendo. Y tú se la has pedido a Dios que te dé sabiduría para entenderla. Claro, después me convertí en cristianismo, yo no estaba cristiano, no estaba convertido. Y después poco a poco, entonces ya le pedí al Señor y el Señor empezó a darme. No sé mucho, pero bueno, cada día se aprende más, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Si alguno está falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará a todos poquito, abundantemente. Después dice, te di, pero mira a ver lo que tú vas a hacer con ella. No, y sin reproche. Y sin reproche, gloria a Dios. Colosenses 3:16, leemos ahí, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Pero dice más ahí, dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Amén. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. El testimonio del cristiano debe ser, y es desde los tiempos remotos que Cristo pone una canción nueva en nuestros corazones. Una canción nueva en nuestros corazones. La tristeza del mundo, Cristo la ha cambiado, en el cristiano se la ha cambiado en alegría. Salmo 30:11 que dice, ¿has cambiado qué? Mi lamento en baile. Amén. Has cambiado mi lamento en baile. Y no porque bailamos dentro de la iglesia, no, pero es que estamos gozosos. Lo quiere decir ahí Salmista, que estamos gozosos, gloria al Señor, que la tristeza la ha quitado. Amén, gloria a Dios. Amén. No importa las situaciones, debe existir un cántico de agradecimiento a Dios en nuestros corazones.
Así que ofrezcamos siempre a Dios, dice Hebreos capítulo 13, versículo 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios. Y por medio de Él, de Cristo, el sacrificio de alabanza, frutos de labios que confiesen su nombre. Que nuestra petición delante del Señor sea la del salmista David. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Amén. Amén, bendito sea el Señor. Salmo 95, no lo busquen, les repito, yo lo tengo marcado aquí. Salmo 95. Bendito Dios, Salmo 95, versículos 1 y 2. Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanzas. Aclamémosle con cántico. Y dice ahí una razón, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Amén. ¿Están conmigo ahí? Salmo 100. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Amén. Venir a Jehová con alegría, servir a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo. Amén. Bendito Dios. Pero dice el Salmo 47, versículos 6 y 7, dice ahí la palabra de Dios: cantad a Dios, cantad. Amén. Es tan imperativo. Cántenle a Dios, sí, cántele. Cantar a nuestro Rey, cantar. Dice ahí también un motivo: porque Dios es el Rey de toda la tierra. Pero dice después de ese mismo versículo, termina diciendo: cantad con inteligencia. Amén. Cantar con inteligencia. Cantemos al Señor, aclamemos al Señor alegremente, aclamemos a Jehová, aclamemos a Jesucristo, cantemos con júbilo, amén. Entremos por sus puertas con acciones de gracia, por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecir su nombre, pero hagámoslo con inteligencia. Hagámoslo con inteligencia. Muchas porciones bíblicas fueron cánticos y hoy infinidad de alabanza, sus letras son porciones bíblicas. Muchas alabanzas, sus letras son porciones bíblicas. Pablo decía: oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. No alabar por alabar, para seguir la corriente, para seguir el júbilo, para seguir por donde va todo el mundo, que donde va Vicente o donde va la gente, ahí va Vicente, o lo contrario. Sino analizar las letras y, claro está, analizar los ritmos. No aceptar cualquier cosa porque viene del ritmo que está en la moda. Hay un pastor que yo oí hace un tiempo atrás, y hace unos años atrás, y estoy 100% de acuerdo con él. Yo estoy 100% de acuerdo con él. A partir de aquí voy a hablar de mi criterio. Que se ha quitado de las alabanzas 4 principales palabras. Se han quitado de las alabanzas a Dios. A Dios, Jesucristo, pecado y arrepentimiento. Y Espíritu Santo también. Y arrepentimiento. Se ha quitado. Un cantante cristiano que lo dijo: yo no quiero incluir la palabra Dios ni Jesucristo porque yo quiero hacer una música inclusiva. Que lo mismo da, digo yo, esa alabanza, muchas de tipo de alabanza, que lo mismo te sirve para cantarle a Dios, para cantarle a tu pareja, o incluso para cantarse las parejas del mismo sexo. Yo te amo, yo sin ti no puedo vivir, yo te extraño, y si tú no estás, yo me siento vacío. Hasta ahí. No te mientan a Dios, no te mientan a Jesucristo, no te mientan pecado, no te mientan arrepentimiento. Yo me recuerdo que estuve hace un tiempo, ya hace unos cuantos años, en una boda que me invitaron unos familiares cristianos, y el 95% de las personas que habían allí se banquejó. Llegué en un banquejó muy bonito, muy adornado, todo eso, el 95% cristiano. Pero cuando yo entro, lo primero que veo es 8 o 10 parejas bailando. Y bueno, ya quizás hay gente del mundo aquí que se pongan a bailar, bueno, pero no, los mismos cristianos. Y tú no vas a bailar, ven, vamos a bailar, dale, vamos para allá. Y bailando y con la botella de cerveza en la mano. Le repito, el 95% cristiano. La música
salsa, rap o reggaetón. Yo los confundo, yo no sé cuál de los dos son. Yo lo que siento es un pitbull ladrando. De todo. La misma coreografía del mundo. Y Pablo también hablaba de este tema en la carta a los Efesios. En la carta a los Efesios, Pablo decía ahí, carta a los Efesios. En primer lugar voy al subtítulo que está en el capítulo 5 de los Efesios. Andad como hijos de luz. Sé que los subtítulos son puestos por hombres, pero repito, si lees el contexto vas a verlo. De hecho, nos dice aquí en el versículo 8 de este capítulo 5 de la carta de Pablo a los Efesios, dice, porque en otro tiempo eran tinieblas, ustedes, nosotros, todos y cada uno de nosotros, mas ahora son hijos de luz en el Señor. Anden como hijos de luz. Dice en el versículo 18 de ese capítulo 5 de Efesios, decía el apóstol Pablo, el Señor hablando por medio del apóstol Pablo, y no os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Dice el versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos, con reggaetón, con rap, con salsa, con merengue. Amén. Alabando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Amén. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y esto mismo lo repite ahí en el versículo que nos ocupaba hoy, el versículo principal, en Colosenses capítulo 3, versículo 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Amén. Y el apóstol Pablo escribía en 1 Corintios capítulo 14, versículo 40, hágase todo decentemente y con orden. Hoy hay muchas congregaciones, muchas iglesias cristianas buscando algo nuevo, algo más dinámico, algo más que pueda atraer a las personas, algo más que pueda atraer a los jóvenes. Y lamentablemente uno de los aspectos más atacados es la alabanza. Yo sé que no es un tema muy popular, no se oyen muchos amén, pero mi criterio, repito, mi criterio particular es mío, sí, de un viejo, de la antigüedad, sí, de paleolítico inferior, sí, retrógrado, cristiano de la época de las cavernas, sí, un fariseo, está bien, como me quieran llamar, ok, pero mi criterio, permitiendo, aceptando las nuevas formas de alabanza, no estamos llevando la iglesia al mundo. Estamos penetrando el mundo en la iglesia, lamentablemente. Estamos trayendo el mundo y sus deseos a la iglesia. Y la palabra es muy clara y dice, y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Repito, mi criterio, ninguna de las formas nuevas de alabanza son salmos, son himnos, ni son cánticos espirituales. Todo lo contrario. Yo siempre he dicho que todos y cada uno, lo dije ahorita, lo repito ahora, tenemos un antes de Cristo y un después de Cristo. Una vida antigua y una vida actual. Y el salmista David hacía ese cambio, lo relataba en el Salmo 40. Pacientemente esperé a Jehová y oyó mi clamor y me libró de todas mis angustias. No, ahí no dice de todas mis angustias. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de desesperación, del lodo cenagoso. Y yo pregunto, ¿no es lo mismo de nosotros? ¿No estábamos nosotros así en el pozo de desesperación, en el lodo cenagoso? Amén. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de desesperación, del lodo cenagoso. Y dice más, dice, y puso pie sobre peña y enderezó mis pasos. ¿A cuántos de nosotros ha hecho el Señor eso? Amén. Y puso luego en mi boca cántico nuevo,
alabanza a nuestro Dios. Cántico nuevo, no el nuevo que está de moda, el cántico nuevo, porque el cántico distinto al cántico anterior que teníamos todos y cada uno de nosotros, que cantábamos que si Dios fuera negro y lo bailábamos y bueno, saben ustedes, muchos venimos de otra vida, de donde teníamos otro cántico que no era nada espiritual. Hoy el Señor nos llama a algo distinto. Hoy el Señor nos llama a algo distinto. La palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Yo siempre he dicho que hay una ley física que dice que dos cosas no pueden ocupar el mismo lugar en el espacio. Por lo tanto, en nuestro cuerpo pecaminoso, cuando entra y le abrimos las puertas a la palabra de Dios para que entre en nuestros corazones, en nuestras almas y las ponemos por obra, entonces tiene que ir saliendo obligatoriamente, por una ley física tiene que ir saliendo todo lo demás. Ahora, por la ley espiritual, cuando la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, que estemos enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría y cantando con gracia en nuestros corazones al Señor, debemos hacerlo con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Porque si la palabra de Dios mora en nosotros, no creo que deba existir en un cristiano ese otro tipo de alabanza. Porque en alguna ocasión menciona algunas en nombre de Cristo o en nombre de Dios. Yo estaba en mi trabajo, en el otro trabajo que trabajaba aquí cerquita en la 40, la 16 ahí. Y había un señor que ponía música ahí con una grabadora grande, ponía música el día entero poniendo música y reggaetón y lo otro. Pero entonces después digo, bueno, déjame cambiar un poquito porque ya veo que a Chirino no le gusta mucho esta música de reggaetón y eso. Pero bueno, vamos a poner una cosa aquí, no sé qué emisora que era con merengue y salsa y no sé qué y no sé cuándo. Yo tenía mis audífonos y ya prácticamente yo no lo oía. Y entonces en una ocasión sale una canción de que era de la 440, Juan Luis Guerra, con las avispas. Y empiezan las avispas a sonar ahí, a sonar. Y entonces di la vuelta y me la paré y le dije, ¿esa canción es cristiana? Sí. Dígole, sí. Dice, pues yo hasta le he bailado y todo. Y, ¿qué es cristiana? Porque no oyen la letra. No oyen la letra, lo que se le van los pies en el ritmo, y no oyen la letra. Yo conocí el director de alabanza de la iglesia en que yo estaba anteriormente. Dice que estaban en la calle 8, en otra iglesia que estaban antes de estar en esa de nosotros. Y entonces estaban en la calle 8. Y entonces aprovecharon que estaba el carnaval de la calle 8, famoso está aquí. Y entonces ellos sacaron el grupo de alabanza para allá afuera, para el patio de la iglesia. Y estaban tocando alabanzas y no sé qué, no sé cuándo. Y entraron dos con los vasos de cerveza grandes, eso allí. Y entonces, estaban muy contentos, no sé más, con la alabanza. Y dos o tres alabanzas y un poquito movidita la alabanza. Y entonces cuando para la música, sale el líder de jóvenes y se pone a predicar el evangelio y dice, pero estamos en una iglesia, tú estás loco, chicos, si yo vine a divertirme y emborracharme. No habían oído la letra. Entonces, como dice la palabra, si la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, nuestros cánticos deben ser con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Pónganse de pie.